Continuamos con la tarde de hoy. La Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo en respaldo al Parlamento Europeo en su lucha por rescatar el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La exdiputada María Corina Machado aplaudió la valentía de los parlamentarios, quienes en algunos casos, incluso desacatando la línea partidista, se unieron en mayoría para sancionar moralmente al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declarando su presencia o su presunta mediación como inadmisible. En Caracas, Oliver Fernández tiene un informe. El acuerdo declara no admisible la mediación del ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis que vive Venezuela. Yo quiero hacer un reconocimiento a cada uno de estos diputados por haber asumido con firmeza y con claridad el mandato que el pueblo de Venezuela le ha otorgado, les ha dado. La Asamblea Nacional se coloca firme de cara a la ciudadanía y en contra de la tiranía del Estado criminal. La diputada Delsa Solórzano, pese a que no aprobó el acuerdo, se abstuvo y recomendó a sus compañeros de la unidad a trabajar unidos y a respetar los acuerdos. El Parlamento no se puede dividir entre buenos y malos, porque los malos visten de rojo, si es que son malos, si es que los podemos llamar de esa manera, porque también hay gente rescatable. En el Parlamento Nacional nosotros tenemos la obligación de unirlo, de cuidarlo. Y yo sí doy un paso al frente para la unidad del Parlamento que bastante hace falta. Si ese es el trabajo y el papel que nos toca, lo vamos a hacer. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló que 70% del territorio venezolano es el escenario del combate de grupos criminales extranjeros con el fin de acabar con la soberanía y que todos están amparados por la revolución madurista. El cual está siendo hoy el escenario del combate a muerte de grupos criminales extranjeros que se están peleando nuestro territorio. Esto demuestra que en Venezuela se ha constituido un Estado criminal y pretender darle soluciones políticas convencionales a un conflicto criminal, lo único que trae es más muerte, más violencia y más desintegración de la nación venezolana. María Corina Machado señaló que muchos venezolanos han sido desplazados de la frontera por estos grupos que ven a Venezuela como un santuario de la actividad criminal. A esta Fuerza Armada se le ha prohibido defender nuestras fronteras, combatir el narcotráfico e incluso han buscado que estos crímenes penetren las estructuras, desde arriba creando columnas hasta abajo. Y a esta Fuerza Armada se le ha impedido combatir la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC. Porque este régimen, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ha abierto Venezuela para que sea un santuario de la actividad criminal, de la guerrilla. Representantes del partido Vente Venezuela aseguran que los venezolanos necesitan del apoyo internacional para poder rescatar la democracia. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Son las 6:10 en Caracas, Venezuela. Nos acompaña en el estudio John Marulanda, coronel, consultor internacional en seguridad y en defensa. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Dania, gracias por la invitación. Yo creo que ayer conversábamos con el diputado Américo de Gracia desde Venezuela y hablábamos de este tema, de la presencia del ELN en Venezuela, también de la FARC. Yo voy a retomar una frase de María Corina Machado para empezar nuestra conversación. ¿Se ha convertido Venezuela en un santuario criminal? A mi modo de ver, sí. Los hechos parecen confirmarlo. La presencia y actividad, no solamente presencia, la actividad continua y evidente de células de las FARC, de células del ELN, de células de Hezbollah, y la actividad permanente de los llamados colectivos, o sea, grupos de civiles armados y entrenados por el gobierno de manera ilegal, permiten decir que Venezuela en este momento es una plataforma continental de criminalidad. Una plataforma continental de criminalidad. Hablemos, coronel Marulanda, del ELN. ¿Por qué del ELN? Porque se ha producido un ataque el fin de semana a la Guardia Nacional, se reconoció oficialmente 3 muertos de la Guardia Nacional, aunque el expresidente Pastrana en su cuenta de Twitter decía que son 18 y que el gobierno, para no desmoralizar
a la tropa de la Guardia Nacional, prefiere no dar exactamente las cifras. Hablemos del ELN. ¿Cuándo llegan? ¿Qué hacen en Venezuela? Bueno, el ELN es un grupo que nació bajo el cobijo de Fidel Castro por ahí en los años 60, 64. Es un año que fue derrotado militarmente por la fuerza pública hacia principios de 70 en la operación Anorí y se recuperó en Arauca, frontera con Venezuela, al frente del Apure. Ahí volvió a tomar un segundo aire gracias a una compañía alemana y desde entonces el ELN ha venido actuando en el país. Fue también en una segunda ocasión bastante desmantelado por la fuerza pública y ahora ha tomado mucha fuerza gracias al negocio del narcotráfico. Ha logrado incorporar más gente, adquirir más armamento y algo muy importante, se ha convertido ya en un grupo transnacional que opera no solamente en Colombia, sino en Venezuela. El ELN se está quedando definitivamente solo, tiene una crisis ideológica, todavía anda con el cuento de la revolución cubana, la teología de la liberación, algo que hoy en día no se vende. Políticamente está muy mal, ha encontrado un gobierno colombiano muy firme en su posición de no negociar hasta que no suelten todos los secuestrados que tienen. Más que un gobierno, este gobierno, más que ser firme per se, creo que representa muy bien el sentir de la mayoría de los colombianos que no entendemos cómo el ELN sigue secuestrando y asesinando y volando oleoductos. Y operacionalmente está muy mal porque la gerontocracia que lo gobierna, el Comando Central, el COSE, está en Cuba, aislada, mientras sus mandos medios son los que están actuando en el país a su real saber y entender. Alias Pablito, alias Garganta, el que acaban de capturar en Venezuela, y otros son los que están dedicados básicamente al negocio del narcotráfico, en toda la costa pacífica, en la frontera con Ecuador y en la frontera con Venezuela. En Venezuela es claro, así lo ha denunciado la periodista Sebastiana Barraez, perdón. Sí. Hay más de 30 municipios venezolanos en los cuales el ELN entrega la bolsa CLAP, con logos y lemas de su movimiento impresos en las bolsas. Obligan a la gente a que escuchen su emisora y andan tranquilamente por toda esa frontera. Lo que sucedió ahora en Ayacucho yo creo que así paga el diablo a quien bien le sirve, porque desde el gobierno de Chávez el ELN fue mirado como un ejército de liberación, se trató de desnaturalizarlo como guerrilla, como grupo terrorista. Y a esto agreguemos lo que ha venido pasando en el estado Bolívar, en Tumeremo, en las minas de oro, sí, ya que el ELN ha hecho gran parte de su actividad delincuencial en Colombia en el sector minero y petrolífero. De modo que eso es lo que estamos viendo al lado y lado de la frontera colombo-venezolana. Ahora, ¿por qué? Bueno, claro, yo le escucho y puedo entender perfectamente por qué el gobierno de Venezuela no señala directamente al Ejército de Liberación Nacional, porque si reparte las bolsas CLAP, si se encarga de la explotación del oro, evidentemente han creado una especie de sociedad, pero se lo tengo que preguntar de todas maneras. ¿Por qué el ministro de la Defensa, Padrino López, no llama a este grupo por su nombre? Hoy declaró Padrino López y decía que no importa cómo se llame, van a ir contra los irregulares que están actuando en Venezuela. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿la revolución bolivariana ha puesto a la Fuerza Armada venezolana al servicio del ELN? Bueno, más que al servicio, en connivencia con este tipo de grupos. Y Padrino fue más allá. En sus primeras declaraciones no solo no culpó o exculpó al ELN, algo que para los colombianos que trabajamos esto es evidente, sino que indició a los paramilitares, que es una pesadilla que ellos manejan en Venezuela, las fuerzas militares, viendo paramilitares donde no lo hay. Lo que sucedió allá, simple y llanamente, fue el ELN. Fue el ELN también el que hace varios años se robó unos cohetes a la infantería de marina venezolana. Ha sido el ELN el que ha atacado varias veces a la Guardia Nacional al frente de Arauca y por el lado del Catatumbo. Hace pocas semanas mataron a un oficial, ahí también en la frontera. Esto no podría decir exactamente que fue el ELN. Pero todo eso se da, y más que él tratar de ocultar la realidad y llamar las cosas por su nombre, llama la atención que la gran mayoría del COSE y algunos miembros
medianos del ELN, tienen ahora una circular roja de Interpol, lo que pone en una situación muy complicada al gobierno venezolano, porque eso confirma que están amparando ampones. Porque la ignora. Se hacen que la ignora, pero la circular ellos tienen su oficina de Interpol en Venezuela. De modo que eso pone una situación muy complicada al gobierno venezolano. De modo que es lo que estamos viviendo en la frontera. Déjeme decirle lo que manifestaba uno de los líderes del ELN. Dice, si en Venezuela llegara a haber una invasión, el ELN se pondrá del lado de la revolución y defenderá la causa bolivariana. Y eso es algo... Ayer decía el diputado Américo de Gracia precisamente eso, que Nicolás Maduro descansaba precisamente en esta afirmación, es decir, una de las razones por las que se permite la presencia del Ejército de Liberación Nacional, del ELN en Venezuela, es porque su fuerza en un momento determinado cubrirían o apoyarían o defenderían de alguna acción militar que se ejerciera en contra de Nicolás Maduro. Sí, Dania, lo que pasa es que las fuerzas militares venezolanas están actuando sobre el concepto de guerra popular prolongada. Oyendo al señor Carreño hablar de los aviones que volarían los puentes y todo lo demás, y que él sería el primero en estar al frente. Pedro Carreño. Pues uno no deja de ver la ironía, ¿no? En primer lugar, el señor está muy gordo para estar al frente de cualquier situación militar, y así están todos allá en Fuerte Tiuna. Y en segundo lugar, si ellos creen que las FARC, o las disidencias de las FARC, y el ELN, y Hezbollah, se van a meter a defender el gobierno en caso de un rifirrafe político, yo creo que están totalmente desfasados. El mundo y la geoestrategia y la geopolítica regionales se mueven en otro tono. No en ese tono que ellos tienen en su mente de que aquí va a haber de que Estados Unidos va a mandar marines y que va a haber una guerra y que entonces esos son unas fantasías muy revolucionarias que no tienen asidero en la vida real. Lo cierto es, coronel, que el ELN está en Venezuela. ¿También está la FARC en la misma dimensión? ¿Cuál es la proporción? ¿Dónde se mueve? Las FARC también están allá. Lo que pasa es que el ELN ha sido más fronterizo con Venezuela que las FARC. Las FARC ha sido más fronterizo con Ecuador. Áreas como la del Putumayo, por ejemplo, siempre ha estado bajo el control de las FARC al frente de Lago Agrio, al frente del Ecuador. Lo mismo en la frontera montañosa entre Nariño y Sucumbíos y Carchi. El ELN ha sido más familiar con Venezuela que las FARC. Y entre ellos, entre el ELN y las FARC, ha habido una confrontación muy fuerte, inclusive en territorio venezolano. Se han matado entre ellos. Al frente de Arauca registramos una gran cantidad de muertos en la plaza principal de la Victoria, al frente de Arauquita, en donde el ELN mataba a los de las FARC y los de las FARC mataban el ELN, ante la mirada impávida de las autoridades venezolanas, ¿no? Que fueron, como le digo, si no cómplices directos, fueron conniventes con la presencia y actividad de estos señores, que entre otras cosas son conniventes porque ambos tienen un negocio que los beneficia a los dos, y es el negocio del narcotráfico, y es el negocio del oro. Ahí es interesante ver que las FARC está muy metido al oro y las FARC está muy metido al coltán, en Guaviare, y en esta región del Guaviare y Guainía, y están todavía más acá. Pero hay presencia de células de las FARC, así se ha testificado, se ha registrado especialmente en el área del Catatumbo, Táchira y arriba en La Guajira, ¿no? Ahí se ha visto células de las FARC. Evidentemente, cuando eso se le pasa al gobierno venezolano, las autoridades dicen, esos son paramilitares. Esos no son guerrilleros de las FARC. El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, ha dicho que el ELN es un grupo paramilitar al servicio de Nicolás Maduro. En términos generales, todos son paramilitares, hasta los Boy Scouts son paramilitares. En este caso particular, esos paramilitares tienen un rótulo claro de más de 50 años y siguen profesando ese rótulo que se llama Ejército de Liberación Nacional, ELN. No es el paramilitarismo que entendemos en Colombia como las Autodefensas Unidas de Colombia y lo demás, de extrema derecha. Ellos son de extrema izquierda. Lo mismo las FARC, son de extrema izquierda. Y ahí
tendríamos que entrar a analizar cómo se están reorganizando las disidencias en Colombia y cómo va a afectar eso a Venezuela, porque las disidencias se están organizando bajo la tutela y dirección de Las disidencias FARC. Disidencias FARC. Se me escapa el nombre ahora de este señor, pero sí están organizando al sur del país. Y ellas están en colaboración con el ELN. En el caso particular de Arauca y en el caso del Catatumbo, ELN y FARC están armonizados o por lo menos tienen acuerdos de ayuda mutua, no así con el EPL, que fue creado por tendencia china también en esa época, que ha resucitado, ¿no? Ahora se llaman los pelusos. Se están matando entre pelusos y ELN en Catatumbo. Y al frente del Catatumbo, en Táchira, han visto a la gente pelusos también cruzar la frontera, en algunos casos han sido claramente identificados. Entonces, en esta mezcolanza, en esta turbulencia, quien yo creo que lleva la peor parte en este caso es Venezuela, no Colombia. ¿Por qué, coronel? Porque Venezuela es la que tiene que soportar hechos como estos. Ellos están convencidos que el ELN es un grupo, entre comillas, guerrillero, Bueno, con ideales, pero están matando a su gente. Lo soporta porque tienen permiso. Claro, es decir, por eso le digo, así le sirve el diablo a quien bien, así le paga el diablo a quien bien le sirve. La peor cosa es que Venezuela no se da cuenta que el ELN y las FARC son organizaciones criminales. Pero, a ver. Bueno, no se da cuenta ideológicamente en el discurso. Ellos saben con quién están lidiando. ¿Por qué sale Padrino a decir a negar, a tapar el ELN, cuando el ELN está trabajando repartiendo las bolsas CAP en la frontera? No les interesa reconocer que ellos son unos bandidos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, le acaban de matar a 4 hombres y herir a 10 mínimo. Y lo han hecho en el pasado y lo van a seguir haciendo, porque ahí no hay ideología que valga. Ahí lo que hay es un negocio ilícito de mucho dinero, transnacional, que cualquiera que se meta a interrumpirlo se mete en problemas, ¿no? Si cualquier oficial, suboficial o miembro de la Guardia, del Ejército, va a tratar de parar a estos bandidos, pues va a encontrar con que va a tener una respuesta armada. Entonces, por eso digo yo que la peor parte la puede llevar Venezuela. Colombia no, porque nosotros sabemos, ELN se está combatiendo, los pelusos se está combatiendo, disidencias de las FARC se está combatiendo, pero allá no. Se juega un doble juego que finalmente termina por perjudicar a Venezuela y sus fuerzas militares. Hablemos de la disidencia de la FARC. Hablemos de la cantidad de personas que forman la disidencia de la FARC. En Colombia hay 2 corredores estratégicos, uno al norte que viene desde el Catatumbo de Venezuela y va hasta el Golfo de Urabá, pasa por el norte de Antioquia, donde hay una situación muy delicada de orden público. Y hay otra que está al sur, en donde está Gentil Duarte, alias El Paisa, e Iván Márquez, que anda muy querido con El Paisa. Esas 2 franjas se comunican con Venezuela y sacan la mayoría de cocaína. En el caso del sur saca casi el 90% de la cocaína que se produce por la frontera con Ecuador, que ese es otro problema bien interesante que hay con el Ecuador en la frontera entre Esmeraldas y Nariño. Y la frontera del norte saca gran parte de la producción de cocaína por Venezuela vía aérea, esto la sacan a sur vía marítima, y otra parte la saca por Urabá, en donde hay un problema de un crecimiento de flujo de cocaína muy grande y de presencia de actores armados. No sabía que íbamos a hablar de esto, si no les habría tenido un mapa para que entendieran, pero lo vamos a hacer en esta semana para que tengan claro dónde se está moviendo el ELN, la FARC, tanto en Colombia como en Venezuela. Con mucho gusto. Claro, Entonces, creo que es importante. Todo, así como lo que pase en Venezuela va a afectar y afecta directamente a Colombia, igualmente esto que yo le acabo de mencionar en Colombia tiene que afectar directamente a Venezuela. En asuntos de violencia, en asuntos de ilicitud, de crimen internacional organizado, todo eso está conectado. Lo más dramático del caso es que no está conectado solamente entre Colombia y Venezuela. Eso está conectado mundialmente. A todo lo que se produce en Colombia. Hay 2 países geoestratégicos de un valor incalculable ahora en el mundo. Primer país, Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, confirmadas. Segundo país, Colombia, primer productor de cocaína en el mundo. Y la cocaína, lo que mueve la cocaína, es impresionante en todo el mundo. Crimen organizado como la yakuza japonesa,
la mafia albanesa, la mafia china, la 'ndrangheta italiana, todos esos que mueven en esos países y en esas regiones gran cantidad de dinero, están ahora enfocadas en el narcotráfico que produce Colombia. Cuando en Colombia, si el presidente decide definitivamente entrar a fumigar y se acaben los cultivos de una manera dramática, eso va a tener repercusiones económicas en todo el mundo, en gran parte del mundo, porque el sudeste asiático está pidiendo cocaína, el consumo está al alza ya. Y aquí se sigue produciendo cocaína. Estamos, calculo yo, en 1.400, 1.500 toneladas métricas de cocaína. Entonces, esos dos países, Colombia y Venezuela, tienen una importancia geoestratégica muy grande por esos dos factores. Solo que el de Venezuela, pues, es petróleo y lo de aquí es cocaína. El petróleo mantiene moviendo toda la mecánica mundial, la cocaína mantiene moviendo gran parte del espíritu mundial. Frente a eso, lo que pasa en la frontera con Venezuela, hay que mirarlo con mucho cuidado porque de ahí se puede desencadenar algo inesperado. Pero yo no creo que aquí vaya a haber una guerra entre los dos países, yo creo que va a haber un rifirrafe fronterizo, yo creo que las potencias, China que está incursionando muy fuerte en América Latina, desplazando a los Estados Unidos, Rusia que está montando una nueva base en el Juncal, en Cuba, que tiene en la Orchila montado todo su aparataje de ciberguerra, en Nicaragua. En la Orchila. En la Orchila. Isla presidencial en Venezuela. No? Es la isla donde los presidentes, es como el Camp Davis, pues, donde van a vacacionar. Y en donde están los cubanos, el general cubano tan conocido, Ramón Valdés, toda esa gente está allá. Bueno, en Nicaragua le acaba de regalar 50 tanques. Bueno, hay una cantidad de factores que cuando uno los analiza dice, mire, aquí a ninguno le conviene una guerra con Venezuela, que sí puede haber una negociación entre potencias. Yo quisiera recordar lo que dice Groucho Marx. Dice, mire, le voy a dar la clave de las relaciones internacionales. Los países grandes se comportan como gánsteres y los pequeños como fufurufas, como prostitutas, les toca venderse al mejor. Entonces aquí estos países, Venezuela con ese caos en que anda, Colombia con este problema tan serio, China le puede decir a Estados Unidos, mire, yo le apruebo una intervención humanitaria allá en el Consejo de Seguridad, pero asegúreme mis inversiones en China. Sí, claro. Yo tengo más de 70.000 millones de dólares, asegúreme que yo no voy a perder eso. Sí, y Estados Unidos le puede decir listo. Es lo que dicen que la oposición tiene que asegurarle a China, ¿no? Claro. La oposición venezolana, que nadie se va a meter con sus inversiones. Claro. Para tener una posición realmente de desplazar a la revolución bolivariana. Vayamos a algo más pequeño, más local. Más local entre ambos países, más parroquial, las armas de la FARC. Que dice que no se entregaron cuando se le entregó a la ONU, que la mayoría de las armas y las armas de alto calibre que nunca se encontraron, no se encontraron porque se guardaron en Venezuela. Hay un periodista, Alcózar, es que se llama, hace poco Gustavo Azócar. Gustavo Azócar. Lo entrevistó Carla hace poco. Sí, lo tuvimos hace unos días también. ¿Cómo aquí? no? El señor Alcózar es muy taxativo en sus declaraciones y dice, las armas que le entregaron a las Naciones Unidas son unos trastos viejos. Bueno, eso lo dijimos algunos que nos dedicamos a eso desde el principio de las negociaciones. Mire lo que están entregando. Y lo están entregando sin ninguna condición técnica. Es una entrega de buena voluntad. Y dijimos también en eso entonces, ¿dónde están los misiles? Hay hechos evidentes de que las FARC tenían misiles. Nunca entregaron misiles. ¿Esas armas se guardaron en Venezuela? En el caso de los misiles es muy difícil. No es difícil, pero es complicado llevar esos misiles de donde estaban en el Cauca, atravesar todo Colombia por el sur para entrarlo a Venezuela por Ayacucho. Pero se puede hacer, ¿no? Y ahí pueden transportar armas perfectamente porque no hay control. Es una frontera alejada, es una frontera sin mucho control. Mire lo que acaba de pasar en Venezuela, de modo que es muy probable que esas armas estén ahí acumuladas para la famosa guerra popular prolongada que quieren el gobierno venezolano plantearle a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo queda, coronel, cuando cuando le escucho hablar, digamos, de todo este andamiaje criminal que de una u otra manera soporta a Nicolás Maduro? Qué complicado esto, ¿no? No es tan fácil decir para quienes dicen, vamos a unas elecciones en Venezuela, unas elecciones con garantía. ¿Qué garantías cuando hablamos de todo este aparato criminal?
sea, ¿cómo ir contra este Estado delincuente? Porque no se le puede calificar de otra manera. Y Dania, la situación es bastante complicada. Los que están en el poder en Venezuela, si están convencidos de su ideología comunista, están alienados. Están alienados, como todos los comunistas, no ven sino su óptica. Los que tengan un poco de claridad mental y vean cómo se está moviendo este enredo, deben de tener mínimo úlcera. Porque ¿cómo salir de esto? Los que están metidos ahí dicen, de aquí salimos o muertos o detenidos. Claro. ¿Cómo se le busca una salida a este enredo? ¿No? El gobierno colombiano mantiene una posición muy firme de no nombrar embajador, de denunciar la dictadura nacional e internacionalmente, de aunar esfuerzos internacionales con el Grupo de Lima, con la OEA, pero eso no alivia el problema real, y es de que el gobierno venezolano tiene que darse cuenta del pantano en que está metido y tiene que tomar unas decisiones drásticas. Si no toma esas decisiones drásticas, se va a hundir hasta el cuello. Y el problema es que se hunde Venezuela hasta el cuello y Colombia inmediatamente siente las consecuencias. Evidentemente. John Marulanda, gracias como siempre por estar con nosotros. Y Dani, a usted por su invitación, muy amable.